Este capítulo, el número 11, habla sobre la salud pública y la gerencia de la atención médica y tiene 5 componentes entre los cuales se lleva a cabo algunas distinciones y complementariedades entre los conceptos de salud y la atención médica. También realiza un análisis sobre el concepto de salud pública y sus implicaciones más allá del sector salud, lo que hace que la salud pública sea un espacio de acción interdisciplinario, y enseguida aborda el tema de los componentes de salud pública y cómo se han ido evolucionando acorde al conocimiento y al manejo del poder. Por último, hace una reflexión sobre la posibilidad de un mayor acercamiento entre la salud pública y la atención médica. Así como la humanidad ha ido evolucionando y con ella el desarrollo del conocimiento y el avance científico, así como el avance tecnológico, también han evolucionado los paradigmas de la salud. Las explicaciones para entender cómo se conserva o deteriora el estado de salud de las personas ha ido cambiando, pero no desaparecen, sino que coexisten con las nuevas explicaciones que van surgiendo. Es así como las sociedades primitivas y esclavistas predominó el concepto mágico y religioso que le atribuían a la salud y a la enfermedad a los elementos mágicos o bien a aspectos punitivos de los dioses que explicaban los fenómenos asociados con el proceso de la salud y la enfermedad. Esta explicación aún está vigente en las expresiones de las personas con los dichos del mal de ojo, los amuletos, los protectores o bien en términos populares como te castigó Dios, e intentan explicar los procesos mórbidos. Por otra parte, con el descubrimiento del bacilo productor de la tuberculosis casi a finales del siglo XIX, en 1882, por Roberto Koch, se plantea la teoría microbiana de la enfermedad o teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Con este hito en la salud se empieza a acuñar el nuevo modelo o paradigma al cual algunos han llamado etiopatogénico, farmacocéntrico o unicausal, dado que la enfermedad se asocia con un elemento patogénico que la explica, estableciéndose de esa forma una clara relación entre la causa y el efecto, por cierto coincidente a la vez con la corriente filosófica emergente a finales del siglo antepasado del positivismo, promovida en Europa de manera fundamental por Auguste Comte en Francia y por John Stuart Mill en Inglaterra. A inicios del siglo XX, con un mayor avance en el conocimiento científico-tecnológico, emerge el paradigma multicausal, que plantea que la salud es producto del equilibrio entre la relación de un agente eventual, productor de la enfermedad, el huésped, el ser humano, y un ambiente, refiriéndose al ambiente físico en el que coexisten tanto el huésped como el agente, triada epidemiológica o triada ecológica. Existen algunas variaciones de este enfoque, el cual sigue siendo multicausal. Por ejemplo, la introducción del concepto biopsicosocial de la salud, en el cual esta concepción da elementos multivariables a la salud, en donde entran en el juego aspectos de carácter biológico en la conjugación biopsicosocial, conocida con el nombre de paradigma integral. Una de las debilidades de este enfoque es que no trascendió las acciones de salud del sector, a pesar de que había un reconocimiento de los aspectos sociales incidiendo en la salud como un proceso. Más adelante, en la década de los 70 del siglo pasado, empieza a emerger con mucha fuerza, sobre todo en la región de América Latina, lo que se ha denominado el paradigma integral, que algunos lo llaman integral u holístico. En otros casos se le ha denominado el paradigma de la producción social de la salud o de la salud como un producto social. En este modelo hay un reconocimiento de los múltiples determinantes del proceso de salud-enfermedad que va más allá de lo biológico para incluir determinantes de carácter social, económico, político, cultural, educativo y ambiental, entre otros,
y que por lo tanto requieren de una respuesta que sobrepasa el sector salud, donde se involucran las acciones de otros sectores, como la de la educación, la vivienda, la agricultura, la economía, el ambiente, entre otros como el transporte y la energía eléctrica. La importancia de este enfoque es la capacidad de trascender de la gestión de la salud en otros ambientes que no son exclusivos del área médica. De esta manera empieza a verse la salud y la enfermedad como parte de un proceso que está muy relacionado con los aspectos históricos, culturales y sociales que se dan en el momento, tal y como se plantea en la siguiente imagen, en donde los determinantes sociales inciden sobre la respuesta social, que a su vez va a provocar efectos sobre los determinantes sociales. Por lo tanto, enfermarse en el siglo XIX no es lo mismo que enfermarse en el siglo XX o siglo XXI, en donde determinantes tan importantes como por ejemplo el aseo, la intendencia, la urbanización, son importantes e inciden en la salud, así como la producción de alimentos y el manejo de los mismos. Es así como aparecen las necesidades de abrigo, de nutrición y de alimentación y las necesidades de vivienda, de transporte y educación. Cambiando el paradigma de atención médica contra atención para la salud. Dentro de este aspecto o de este marco, cuando se habla de la salud, está claro que no solo se habla de la atención médica como componente fundamental, se habla también de las acciones denominadas de la atención de la salud en las que entra el juego otros profesionistas. Además, estas acciones a favor de la salud no se originan solo en los hospitales, sino en las escuelas, la vivienda, las casas, etc. Cuando el ser humano comienza a congregarse en grupos, a vivir en tribus, en comunidades, a vivir concentrado gregariamente, se ponen de manifiesto una serie de insuficiencias y necesidades, así como aparecer la necesidad de abrigo, de nutrición, de alimento, de vivienda, de transporte, de educación, de afecto y de expresiones personales, sociales, sexuales, entre otras. De forma adicional, la gente empieza a producir una serie de externalidades a partir de la vida gregaria y de las comunidades, donde se ponen de manifiesto las necesidades de suministro de agua, de atención médica, de energía eléctrica, entre otros. El concepto actual de la salud pública está en proceso cambiante. La atención médica, si bien es el componente fundamental para la salud, Foucault reconoce que es un concepto que está evolucionando en relación a la evolución de las necesidades de los seres humanos y a los problemas de salud emergentes, lo que Foucault reconoce como la acumulación humana o centros de acumulación humana en donde se multiplican las necesidades. Esto nos obliga a trabajar de una manera multidisciplinaria. La correspondencia del sector salud realmente atiende a la salud de la población o es atendida por múltiples factores, entre los cuales se encuentran las necesidades básicas de las tribus, de las regiones, de los conglomerados humanos que van cambiando y van fortaleciéndose y van regenerándose poco a poco. Necesidades de la vivienda, de insumos, de energía, de alimentación, de agua, etc. Así como la acumulación o centros de acumulación de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, de residuos sólidos, etc. Las modificaciones en el sistema del trabajo o las necesidades de más trabajo o de distintos trabajos, así como las necesidades de transporte y de conexión entre los seres humanos. Por lo tanto, podemos decir que la salud pública se encuentra en evolución y la evolución está determinada grandemente por la evolución misma de la conglomeración humana. Estamos ante una situación pública que genera nuevos aspectos de atención y que amplía el horizonte de la atención médica hacia ámbitos todavía más complejos. Algunas
que todavía están inexplorados, en donde, por ejemplo, la atención médica tiene que visualizar como desde un sistema de interrelación entre la salud y el ambiente que se empiezan a generar nuevas enfermedades o agravar las existentes. Por ejemplo, en el campo de la atención médica, el cambio climático, que requiere aspectos que no pueden ser atendidos solo por un dermatólogo, un ginecólogo, un pediatra, sino por otras instancias e instituciones que regulen todos los aspectos ambientales. Esta situación hace a la gerencia de la atención médica una gerencia muy compleja, pero a la vez una gerencia llena de desafíos y de complementariedades, ya que en esta atención concurren a la vez otras disciplinas del pensamiento, como la arquitectura, la meteorología, la filosofía, la biología, la educación, entre otras. Esto nos lleva a hacernos la pregunta de si realmente le corresponde al sector salud atender a la población, ya que la salud está determinada no solamente, como se mencionó, por aspectos de carácter biológico, y los problemas de salud no solo se resuelven con las instancias médicas o poniendo puestos de atención médica. Además, surgen otros determinantes, como la pregunta de si se visualiza con claridad todas las adaptaciones que debe ir sufriendo el sector de la atención médica para ponerse en sintonía con las nuevas demandas que exige la salud pública actual, como por ejemplo demandas en términos de movilidad de la población o demandas en tema de turismo médico o nuevas necesidades que tienen que ver con la participación médica que utilice el menor número de medicamentos alopáticos, químicos o sintéticos, que permita el manejo de opciones terapéuticas diferentes. Algunos autores, como Abad Gómez en 1987, ha planteado que la salud pública a lo largo de la historia ha reflejado su interacción en tres fenómenos básicos. Primero, la naturaleza y la severidad de las enfermedades. Segundo, la relación entre las teorías de causalidad y los enfoques de atención médica. Y tercero, entre la interacción entre las ideologías dominantes en el ámbito médico y social. Este concepto incluye determinantes de procesos de salud y enfermedad que van a incidir directamente en los determinantes sociales y van a ser influidos a su vez por los determinantes sociales. Los actores de la salud pública deben de cambiar sus esquemas, deben de prepararse de diferente manera y contar con características diferentes en estos tiempos modernos que incluyen objetivos comunes, conciencia de unidad, colaboración mutua, comunicación efectiva, cooperación, aprovechamiento del conflicto y coordinación horizontal. Solo se puede salir adelante en el ambiente médico o en el campo de la medicina y la salud pública si existe la conciencia clara de la necesidad de trabajar en equipo con los diferentes actores sociales, políticos y económicos dentro y fuera del campo de la medicina. Es necesario también entender que la comunicación efectiva es un concepto indispensable para el buen desarrollo del equipo, así como para la transmisión de las ideas y necesidades del sector médico a los usuarios. En todas las condiciones de atención y de trabajo inter y multidisciplinario van a aparecer las situaciones de conflicto. Emplear estas situaciones de manera tal que de la crisis surjan nuevos enfoques o nuevos métodos o metodologías para la atención integral de la salud permite que el conflicto muestre otros puntos de vista que pueden tener argumentos convincentes y enriquecedores en la gestión médica. Por eso se vuelve necesario formar equipos y trabajar en equipo, en donde se tienen las ventajas del aumento de la productividad, la eficiencia, la eficacia y la mayor y mejor cobertura. Mayor vínculo entre la teoría y la práctica, aprovechamiento de nuevas técnicas y métodos por parte interdisciplinar,
la interacción efectiva y armónica entre los intereses, el trabajo resulta más agradable, se atiende más íntegramente las necesidades de las personas por la visión de complementariedad que hay entre los equipos y se incrementa la autorresponsabilidad y la responsabilidad colectiva. Dentro de la complejidad que ha ido conformando la salud pública, en la cual confluyen diversas disciplinas, actores, nuevas formas de conocimiento, de poder en el planeta, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otros aspectos, se han ido perfilando algunos enfoques que han convertido en componentes fundamentales de la salud pública en un momento particular y los cuales necesariamente debemos de hacer referencia. Antes de Hipócrates, los babilonios se preocupaban de cómo enseñar a otras personas sobre los cuidados de la salud. En su libro de los aires, las aguas y los lugares, hacen referencia a las actitudes y análisis de las personas que vivían en el campo para entender los procesos generados en lo colectivo. Rudolf Virchow hace un análisis de las necesidades de sanidad en la epidemia de tifo de Alta Silesia en 1848 e inicia la conciencia de la necesidad de la gerencia de la atención que contemple la medicina social, medicina comunitaria, medicina preventiva, promoción a la salud, gerencia y administración de la salud, salud ambiental y salud ocupacional. La medicina social surge esencialmente en Europa industrial a partir del siglo XVIII, en donde se incrementó la migración del campo a la ciudad por procesos de industrialización que había en ese momento en el continente y que conllevaron a cambios en el estilo de vida. Foucault, en Francia, identifica 3 etapas del surgimiento de la medicina social. La primera, la medicina del Estado en Alemania en el siglo XVIII, con los reportes de estadistas y la normalización de la práctica médica, la normalización de las organizaciones administrativas y el nacimiento de las funciones y de los funcionarios. La medicina urbana, que nace en Francia, influye o se ve influida sobre todo por la migración, concepto de cuarentena, concepto de ciclos de acumulación urbana, es el concepto más conocido de Foucault, la concentración de fuentes de contaminación que nace a partir de las enfermedades de cólera o de donde se identifican este tipo de enfermedades, el saneamiento básico con la necesidad de abasto, disposición de abasto y disposición de desechos, y el ordenamiento territorial como concepto de urbanización. La medicina del trabajo o de fuerza del trabajo, que nace en Inglaterra a partir de la existencia de jornadas de trabajo muy prolongadas, de la existencia del trabajo infantil, nace la ley de los pobres para protección de las clases desfavorecidas y se crean los servicios de salud británicos y la inspección sanitaria, básicamente buscando la rehabilitación de los trabajadores enfermos y la necesidad de que los trabajadores pudieran rendir mucho más tiempo en sus trabajos, así como evitar el ausentismo y propiciar la creciente demanda de productos. La medicina comunitaria nace consecuentemente a las grandes migraciones de las guerras y en 1886, por el descubrimiento del bacilo de Koch, nace el concepto biologicista. El informe Flexner, que es un informe academista, produce el concepto de la medicina familiar y la medicina comunitaria como medio de control, así como la regulación de la enseñanza en la medicina. La medicina preventiva está basada en el paradigma de la enfermedad esencialmente planteado por Lebel y Clark. Se expone que lo que se previene es la enfermedad y por tanto se basa en la historia natural de la enfermedad. Los autores mencionan 3 niveles de prevención: la prevención primaria, que impide la aparición e incidencia de la enfermedad; la prevención secundaria, que reduce la prevalencia de la enfermedad; y la prevención terciaria, que evita las secuelas de los procesos mórbidos. Uno de los aportes más importantes que surgen en estos niveles, sobre todo en la medicina preventiva, es la de la vigilancia epidemiológica, el control prenatal, el control de crecimiento y desarrollo,
el concepto de saneamiento básico, el control de plagas, la protección específica mediante la vacunación, los sueros y quimioprofilaxis, los preservativos y el uso de condones, el diagnóstico y tratamiento precoz, así como la rehabilitación y la reinserción de las personas a la sociedad. Dentro del concepto de medicina preventiva, la promoción de la salud se basa en que la salud busca la distribución social y equitativa en la comunidad, la promoción de la toma de decisiones basándose en todos los actores, la salud colectiva, donde exista un control de adicciones, de natalidad, de enfermedades crónicas degenerativas, etc. Tiene esencialmente tres dimensiones, que son la dimensión cultural, como una práctica social constante, construida socialmente, las políticas, en donde la salud se ve como un derecho humano, la economía, que engloba tres factores, la autonomía, la corresponsabilidad y la equidad. En este sentido, como lo ha señalado Franco y sus colaboradores, la consolidación del paradigma de promoción de la salud se debe llevar a cabo en el desarrollo de 4 estrategias esenciales: la participación ciudadana, inteligente, organizada y con poder y creativa; la concertación, que permita acuerdos de intereses y de los diferentes poderes para alcanzar determinadas metas y objetivos de bienestar colectivo; la estrategia de comunicación, que debe de ser entendida desde su doble perspectiva como la mediación o proceso facilitador de intercambio de información que permite identificar y propiciar mejores condiciones de vida, reconociendo y negociando circunstancias de equidad y exigibilidad de los derechos, como se ha visto en los últimos movimientos sociales denominados indignados a nivel mundial, que se entiende también como un proceso de educación para el bienestar y la toma de decisiones educadas; y la salud ambiental, relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos a la persona, englobando en sí factores ambientales que pueden incidir en la salud y se basa en la prevención de enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. La salud ambiental surge en el campo de la ingeniería sanitaria, contempla la inclusión de otros factores profesionales y aparece el término de migración ambiental, donde queda excluido cualquier componente que esté por fuera del entorno. Dentro de las consideraciones que se deben promover para un mayor acercamiento entre la salud pública y la gerencia de la atención médica, muchas veces tenemos la respuesta que está más allá de los conceptos de salud, tomando en cuenta una visión global. Tener un enfoque estratégico con un conocimiento global no solo del proceso de la enfermedad, sino de todo lo relacionado con la misma. La salud pública provee herramientas gerenciales o debe de proveerlas para un mejor cuidado de la misma. La capacidad de interactuar con diferentes instancias y crear una red de apoyo no solo dentro de las acciones de la salud, sino con todos los profesionales externos a la salud. La capacidad de identificar la generación de problemas entre otros sectores: educativo, municipal, político, etc. Y la determinación de las enfermedades también está en relación con otros factores como el educativo, el recreativo, el municipal y los sectores de salud.